Se ha especializado en temas de derechos humanos, género y cortes. También está Alfonso García, coordinador de atención y educación del COPRED. Guadalupe Romero de la Cruz, trabajadora del hogar con 26 años de experiencia en el trabajo del hogar remunerado. Y también Tatiana Alfonso, profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bueno, pues adelante. Pues gracias, Jorge. Y decía yo un poco de las presentaciones, sobre todo de mi caso y el de Alfonso, que estamos aquí en nuestra calidad de funcionarios públicos, pero bueno, ahorita nos referimos también a las compañeras para presentarlas de manera más completa, pero bueno, pues evidentemente tanto Alfonso como yo, pues estamos como coordinador de atención y educación y yo en mi calidad de presidenta del Consejo. Y bueno, pues queríamos aprovechar este espacio, les hemos estado escuchando con muchísima atención. La mesa anterior, híjole, pues sí, se fue rapidísimo. La verdad es que creo que había mucho más que decir. Creo que necesitamos abrir mucho más estos espacios porque precisamente, pues no solamente en términos de la experiencia, que fue con eso con lo que cerraron los compañeros, sino en términos del análisis tan rico que se estuvo haciendo en las primeras intervenciones. Yo les agradezco mucho esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta reflexión, este análisis de un tema que justo pues no se ha hecho mucho en nuestra ciudad, me atrevo a decir en el país también. Obviamente hay temas que tocan a las autoridades migratorias que pues formalmente no nos corresponde analizar en términos de la competencia que tenemos desde el Consejo, pero que es muy importante entender porque precisamente desde ahí parte, ya lo explicaron en las mesas anteriores, desde ahí parte precisamente es esta caracterización, esta mirada prejuiciada, estereotipada hacia las personas. Y entonces, en ese sentido, pues me parece súper interesante todas las propuestas que se han venido lanzando, digamos, en términos de cómo entender el perfilamiento racial y desde dónde entender el perfilamiento racial. Lo que nosotros queríamos compartir en esta mesa, pues son dos opiniones jurídicas y la razón por la que queremos compartir estas dos opiniones jurídicas parte precisamente porque casi no se recibían, y lo pongo un poco en pasado, aunque ahorita tampoco es como que sean muchas, denuncias relacionadas con prácticas discriminatorias racistas. Decía yo al principio en la apertura de este coloquio que necesitamos distinguir entre el racismo como el sistema de opresión y la puesta en acción de sus prejuicios como prácticas discriminatorias. Y estas prácticas discriminatorias, que es la materia, digamos, con la que trabajamos aquí en el Consejo, pues se denuncian poco, y se denuncian poco, pues creo que en la mesa anterior vimos y entendimos en gran parte por qué. Y estas dos opiniones pues justo salen a propósito de dos denuncias que tienen que ver, una con perfilamiento racial de manera muy clara, que tiene que ver con un condominio que es Cumbres de Santa Fe en el poniente de esta ciudad, que es un condominio muy grande, con muchas hectáreas, nunca me aprendo los números, pero es muy grande, en donde las personas eran distinguidas, no me voy a meter ahorita con tu tema, ahorita tú lo dices. Las personas eran, pues sí, racializadas desde esta perspectiva, digamos, negativa, como personas que ponen en peligro a la comunidad y en ese sentido se denuncia acá. Y la otra tiene que ver con el restaurante o la cadena de restaurantes Sonora Grill, que si bien no es un tema de perfilamiento racial, pues está muy relacionado con todo lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Quiénes pertenecen a dónde? Y justo lo que al final se conversaba a partir de los puntos que trazaba Marduk, ¿no? ¿Pertenecemos o no pertenecemos acá? Y precisamente por eso queríamos compartir estas dos opiniones. Entonces, vamos a ser muy breves en la presentación porque nos interesan mucho los comentarios de las dos compañeras. Entonces, pues te paso la palabra para… Gracias. Sí, y como dice la presidenta del Consejo, no vamos a ser muy breves, nos vamos a dar como que el marco, ¿no?, en el que se dan las opiniones. Yo quisiera resaltar esto precisamente, o sea, no es que hubiéramos descubierto el hilo negro o algo así, ¿no? O sea, en lo más mínimo, porque quienes vieron la mesa anterior, o sea, todas las situaciones y las denuncias pues están, pero me parece que las instituciones, y ahí sí creo que podemos coincidir, el abordamiento desde el racismo se daba principalmente en torno a temas migratorios.
O sea, si bien es algo que se sabe, que se conoce, que todo mundo te va a decir sí, sí hay racismo en México, en realidad son pocos los antecedentes que tenemos de instrumentos de este tipo. Les digo, no quiero decir que haya sido lo primero o algo, o sea, las comisiones de derechos humanos tienen instrumentos y todo, pero creo que sí es una cuestión que desde la construcción de los instrumentos había pocas referencias, ¿no? Para agarrarnos. Y también hay una parte que quisiera hacer notar, que es de estas cuestiones donde todo mundo sabe qué está pasando, todos podemos coincidir desde que se hace la narrativa, decimos sí, o sea, aquí hay un perfilamiento, aquí hay una cuestión, pero de ahí a poder tener los elementos para hacer el pronunciamiento, también de repente puede costar trabajo, y eso es a veces también muy frustrante para nosotros, o sea, saber que puede haber una situación y que no tienes todos los elementos para acreditarlo es complicado, y tratamos de estirar al guía, como ustedes van a ver. En este caso creo que desde el principio era un caso, claro, por una parte teníamos atrás gente que vive en este condominio. También quisiera hacer notar una cosa. Si bien hablamos de un condominio con un nombre, Cumbres de Santa Fe, o sea, lo que teníamos ubicado también es que es una realidad en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no es el único. Al contrario, todos estos espacios exclusivos existen y abundan, ¿no? Y están amparados pues, por un marco de mucho dinero y de mucho poder atrás de ellos, ¿no? Ya, rapidísimo. Teníamos unas ventajas. Por una parte, vecinos del mismo condominio que hicieron la denuncia y nos dicen, ¿sabes qué? No quiero aparecer nada más, yo no quiero, pero aquí tienes toda la información. Este es mi reglamento, y el reglamento era clarísimo. El reglamento establece diferencias para las personas que viven ahí, y otra para la gente que trabaja para las personas, para la gente que lleva cosas, para la gente que trabaja en seguridad. Había diferencias que podemos considerar no razonables. Puede haber ciertas diferencias de repente que entran en una cierta razonabilidad, ¿no? Pero en este caso era una cuestión exagerada. O sea, creo que el ejemplo más claro es dentro de todas las disposiciones que hay, es que las personas que trabajan en los departamentos no podían usar las zonas comunes, a menos de que fueran paseando una mascota, ¿no? O sea, ¿esto en qué se traduce? O sea, la mascota puede usar las áreas comunes, la persona no. O sea, teníamos, digamos, pues, los elementos muy claros y por escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la construcción fue, pues bueno, vamos a sacarlo, dar la oportunidad, digamos, respetar el debido proceso, de que las partes pudieran hacer valer lo que tuvieran que hacer valer. Los argumentos eran, esto es una propiedad privada y son decisiones de la asamblea de condóminos que determinó esto, porque la parte de la seguridad somos un área que, pues, somos objetos, estamos en riesgo de secuestros, de asalto o algo por nuestro alto nivel económico. En pocas palabras, era eso. Los argumentos para nosotros no eran suficientes, ¿no? Y esto echamos a andar lo que llamamos el test de escrutinio estricto, y perdón por hablar de repente de términos jurídicos, pero pues es como que la forma en la que analizamos este test se genera a partir de la presunción de que una ley pudiera estar mal o que pudiera estar afectando a cierto grupo de población. Esto, digamos, a nivel de antecedente de cómo se empiezan a desarrollar estos tests. Pero aquí lo podemos aplicar completamente al reglamento. Si este reglamento tenía un objeto, ¿cuál era el objeto? Pues a ver, si el objeto es la seguridad, pues ¿cuál es tu medida que vas a tomar? Esta medida tiene que ver con el objeto que vas a tener. O sea, de verdad, si tu fin último es la seguridad de las personas, las medidas que estás tomando te garantizan ese fin, son las menos lesivas, respetan los derechos humanos. La respuesta era que no. Y entonces, perdón, estoy resumiéndolo, y pues eso determina que nos encontrábamos ante un caso de discriminación, y en específico, ya como tal de racismo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque son medidas que atendían a características de las personas, no solo desde el empleo ni nada, sino que tenían mucho que ver,
por lo menos en nuestro análisis, es como lo vemos, con la medida tiene más que ver con que se vea bonito a garantizar la seguridad. Y perdón que lo ponga en estos términos, pero es como lo estábamos leyendo. ¿Sí? Y entonces la medida era racista. Eso, en pocas palabras, es la opinión, ¿no? que se emite. Y pues bueno, o sea, afortunadamente tiene una buena recepción. Les digo, tenemos aquí la ventaja de que había gente atrás que estaba impulsándola. Entonces, pues cuando se hace esto, pues bueno, se ordena, bueno, se impulsa un cambio en la normatividad. Este cambio en la normatividad se da al interior del condominio, se da capacitación también, se da el cambio en la normatividad, pero la tirada es que esta cuestión se repita en los otros condominios y como una medida que impacta también en las políticas de esta ciudad es que se reforma la ley de propiedad de condominios de la Ciudad de México para que se prohíban este tipo de reglamentos, ¿no? Entonces, ahora la cosa es cómo los echamos, cómo detectamos más casos y hacemos eficiente y efectiva esta ley. ¿Sí? Yo ahí lo dejaría para no alargarme mucho. Muchas gracias, Alfonso. Sí. No sé si prefieren que te dé la palabra a Guadalupe y después presento a Sonora Grill, y Tatiana, no sé si tú querías hacer comentario de ambas, pero bueno, tú también de Sonora Grill, evidentemente, pero como prefieran, porque no nos pusimos de acuerdo antes. Entonces, si quieres, adelante, Guadalupe. Sí, y si quieres después. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todes. Vengo en representación de Marcelina Bautista y gracias por COPRED que nos hace esta invitación. Bueno, vengo en representación de Marcelina Bautista, que es la directora de CASE Nacional, que es el Centro de Capacitación Profesional y Liderazgo de las Trabajadoras del Hogar. Yo quiero comentar, quiero leer algo que traigo. Con esto, sí. Bueno, el perfilamiento racial en el trabajo del hogar se refiere a la discriminación o trato desigual basado en la raza o etnia de quienes desempeñamos este trabajo. Esto puede manifestarse, aparte de todo lo que hemos escuchado en la opinión de COPRED, está la falta de un contrato, como los salarios más bajos, condiciones laborales precarios o trato injusto debido a la identidad racial o etnia de las personas trabajadoras del hogar. Esta forma de discriminación es inaceptable y suele estar relacionada con cuestiones de justicia social y derechos laborales. Las leyes y regulaciones laborales buscan prevenir y abordar esta problemática para garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo del hogar, y por eso celebramos que CONAPRED no haya dejado pasar de lado desapercibido y sancionar estas prácticas discriminatorias que no solo suceden en Santa Fe, también en otras zonas. Hace 23 años que CASE ha luchado en la defensa y la promoción de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Hemos logrado a través de la ley federal el trabajo, la ratificación del convenio 189 para prevenir la violencia. Y justo hace un año entró en vigor el derecho a la seguridad social obligatoria, que incluye el derecho a la vivienda. Pero a pesar de estos avances, se sigue tratando diferente a todas las compañeras trabajadoras del hogar que hemos vivido la discriminación racial en nuestros centros de trabajo como trabajadoras del hogar, desde que los empleadores por ejemplo, que nos señalan los trastos para comer, por ejemplo, que nos dan un cuarto y que es una bodega y que no tiene ni ventilación. Creo que todos esos, eso para nosotras es discriminatorio y que a veces no sabemos, todas las trabajadoras del hogar desconocemos, no sabemos identificar cuáles son los tipos de discriminación, y entonces es por eso que también el Centro Nacional de Capacitación nos da capacitaciones sobre violencia laboral. Las trabajadoras del hogar hemos identificado 17 tipos de violencia que a veces desconocemos, que no sabemos cómo decirlo.
Y creo que es el momento ya también de que todas las trabajadoras del hogar empecemos a levantar la voz y a denunciar todo tipo de violencia y discriminación que vivimos en los centros de trabajo, como es el racismo. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muy importante, sobre todo porque precisamente la intención de esta primera opinión tiene que ver precisamente con visibilizar una parte, ¿no? Porque esto es afuera de las casas. Lo que se estaba impidiendo era que no solamente las trabajadoras del hogar, pero nosotros orientamos nuestra opinión a ellas en lo principal, porque precisamente era a ellas a quienes se les confinaba, y así lo decía tal cual, tienen que permanecer dentro de los domicilios, ¿no? Y la razón que se nos daba precisamente es que se ponía en peligro la seguridad de las personas con su presencia. Entonces, justo tiene que ver con esta cuestión y con este perfilamiento racial. La otra opinión tiene que ver con el caso conocido como Sonora Grill. Este caso, fue abierto de oficio a partir de un tuit que hemos llamado el tuit primigenio. Fue un tuit que generó muchas interacciones, más de 1 millón de interacciones, más de 5 millones de vistas. Se generó una conversación muy grande y nosotros abrimos de oficio debido precisamente a esta viralidad, pero no solamente a la viralidad, sino a la presencia de muchos testimonios en línea que estaban constatando que en estos espacios se vivía este tipo de discriminación. Lo mismo que sucedió con el condominio, sabemos que Cumbres de Santa Fe es uno entre muchos, y lo mismo sabemos de Sonora Grill, que es uno entre muchos. Es un restaurante que fue visibilizado en ese momento, pero que sabemos que este tipo de prácticas pues suceden en muchísimos otros espacios, restaurantes, bares, discotecas. Y entonces, parte también de la decisión de abrir este asunto de oficio tuvo que ver precisamente con esta presencia, digamos, repetida de estas acciones de prácticas racistas en el ingreso a los restaurantes. El testimonio primigenio pues no nos fue allegado, entonces tuvimos que darnos a la tarea de iniciar una indagación. Y en esa indagación pues recibimos muchos testimonios por parte tanto de personas clientas como personas trabajadoras o extrabajadoras de estos espacios. Y algo que nos llamó mucho la atención es que todas las personas nos pedían proteger su identidad. Eso complicó también un poco las cosas en términos de el procedimiento. Y por lo tanto, pues nosotros pasamos a la parte de la investigación. Nuestro procedimiento tiene una parte de conciliación y una parte de investigación en donde se confirma la presunción de la discriminación. No hubo una conciliación y por lo tanto nos fuimos directamente a la confirmación de la presunción de la discriminación. Presumimos la discriminación a partir de varios elementos que tienen que ver con los testimonios recabados, con una visita que realizamos, con la constatación de datos, tanto datos duros como datos sociológicos sobre la existencia tanto del racismo como de las prácticas racistas en el ámbito privado, en el ámbito de los establecimientos mercantiles y particularmente con prácticas racistas en la prestación de los servicios. En esta opinión ahondamos en el tema de lo que es el racismo, de lo que son las prácticas racistas, cómo se manifiestan en los establecimientos mercantiles, cómo se manifiestan específicamente en la prestación de los servicios. Generamos precisamente un estándar sobre cómo se manifiestan este tipo de prácticas que estamos utilizando ahora en estrategias que tenemos desarrolladas con la CANIRAC y con la AMBADIC, que son organizaciones o asociaciones de restaurantes, discotecas, centros nocturnos y bares, precisamente para eliminar este tipo de prácticas. Y pues corroboramos la presunción de las prácticas específicas que se señalaron como discriminatorias porque pues nunca fue destruida la presunción. Entonces, acabamos concluyendo que existían prácticas reiteradas en todos los restaurantes de esta cadena que tenían que ver con avances racistas de seleccionar a las personas para presentar una identidad o una marca, digamos, y entonces eso lo determinamos como además un daño a la dignidad de las personas. En la determinación de esta opinión, nosotros hacemos sugerencias, no hacemos recomendaciones, no somos Comisión de los Derechos Humanos, pero están varias cuestiones que tendría que tomar. Sonora Grill se acercó a nosotros inmediatamente y hemos estado trabajando con ellos desde entonces
tanto en la revisión de sus protocolos y de su normativa interna, en la capacitación del personal, etcétera, pero también esto tuvo impactos legislativos relevantes en tanto que se reformó la Ley de Establecimientos Mercantiles para prohibir este tipo de conductas, cambiar lo que está redactado en las placas de no discriminación que vemos al entrar a todos los establecimientos mercantiles, se ve una placa que dice en este lugar no se discrimina, pues invertimos está prohibido discriminar, porque creímos que el poner una placa y decir aquí no discriminamos, pues liberaba un poco de la carga a estos lugares. Y bueno, para no comerme mucho el tiempo y escuchar todavía los comentarios de Tatiana y de Guadalupe, pues esa fue básicamente, digamos, la determinación de Sonora Grill, pero también queremos insistir en el tema de las denuncias, tanto en los casos de condominios como en los casos de establecimientos mercantiles, porque, bueno, pues necesitamos tener más claridad con respecto de los hechos para poder trazar acciones importantes. Al final del día de hoy daremos un acercamiento más a esto, porque no se trata de transferir la responsabilidad a las personas discriminadas, a las personas que están siendo violentadas o que están siendo excluidas de determinados espacios, pero de tener un tipo de colaboración para poder nosotros tener elementos y poder avanzar en opiniones, ya sea jurídicas o consultivas. Y bueno, pues Tatiana. ¿Quieres que llegue de una vez todo? ¿5 minutos? ¿7? Bueno, no, pues gracias. Dime algo para yo autocensurarme en todo caso. Vale, bueno, no, gracias. Yo creo que el panel anterior como presentó pues una serie de conceptos y experiencias que son muy, muy importantes, que permiten probablemente tener como una conversación sobre las opiniones jurídicas del COPRED desde una perspectiva más abogadil, probablemente más aburrida, pero a veces pues ese sombrero ayuda en un nivel. Y digamos, porque de repente podemos hacer también precisiones más analíticas y tal para futuros casos, para que la gente denuncie, para pensar en estrategias de cómo combatir, dado que pues claramente es un problema más amplio que simplemente identificarlo y nombrarlo, ¿no? Entonces, yo voy a usar mis, supongo, 7 minutos o qué sé yo, más o menos, ¿cierto? Básicamente para resaltar algunos elementos que yo creo que de las opiniones jurídicas son muy importantes en el contexto de la Ciudad de México, pero también en el contexto nacional e internacional, que es interesante porque parece que las opiniones jurídicas son como unas herramientas sin dientes en alguna medida, pero yo creo que no, por razones simbólicas, digamos, que quiero resaltar. En primer lugar, lo que yo quisiera decir es que, pues como ya comentaron en el panel anterior y seguramente en el más temprano, pues la idea el término perfilamiento racial igual es una cosa bien concreta, ¿cierto? Y básicamente se refiere a un trato pues que es arbitrario y que surge del estereotipo, ¿sí? Y yo creo que ahí luego uno es muy aburrido, pero es importante diferenciar cuándo es perfilamiento, cuándo es discriminación indirecta, cuándo es perfilamiento porque el estereotipo es interseccional y cuando el perfilamiento está basado en el fenotipo de las personas, ¿cierto? Que sería el perfilamiento racial, entre comillas. Y yo creo que eso es importante justamente para empezar diciendo que yo creo que el término genérico con el que uno tiene que jugar sociológica y jurídicamente es perfilamiento, punto, ¿sí? Ahora, una vez tú identificas, digamos, el tipo de perfilamiento, ¿cierto? Y digamos el estereotipo que unas veces es interseccional, la gran mayoría de veces porque pensamos así, porque clasificamos el mundo así de las personas, entonces le pones como el adjetivo, ¿sí? Y yo creo que eso nos permite no solamente, digamos, ampliar, como estaba diciendo Tito, sino ganar precisión y ganar fortaleza en acciones y estrategias para combatir, ¿no? Entonces, dicho eso, pues yo creo que las opiniones tienen una fortaleza y también un par de cosas que pues hemos comentado en otros espacios, pero lo voy a decir, yo como llevar la contraria es mi especialidad, porque yo crecí en un país en guerra y es importante como mostrar ciertas cosas, es verdad. Y es que, digamos, efectivamente utiliza la idea de perfilamiento y sobre todo, que es muy importante, se basa en el concepto de racismo y no discriminación, que ya nos permite ampliar justamente que no es solamente un trato diferente
y arbitrario, sino que hay un sistema de opresión que está dando lugar a eso, y eso nos permite apuntar a sistematicidad y no a responsabilidades individuales. Y eso yo creo que es un gran acierto de las dos opiniones. O sea, yo estoy diciendo, no es un acto de discriminación porque tú como persona X, Y o Z, sino el sistema de opresión efectivamente es lo que hace que esto pase, y eso significa que es sistemático y por tanto mis acciones van más allá de tú pides disculpas o te sanciono, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, creo que, digamos, el término perfilamiento, que de hecho hay una de las dos opiniones en donde ni siquiera está. Yo creo que está bien también, ¿sí? Es como cuando uno evita cierto término justamente para poder hablar del problema amplio. Ahora, creo que hay, en el caso de Cumbres, ¿cierto?, el condominio, pues yo retaría que el perfilamiento sea racial, ¿sí? Ahora, no porque directo o indirecto, que esa definición que usa la CIDH, indirecto es la discriminación indirecta, es cuando el efecto es desproporcionado, como en la sentencia de la Corte sobre las trabajadoras del hogar, ¿cierto? Sino porque lo que efectivamente hay en el papel, y ese es un primer tipo de caso distinto al de Sonora Grill, en el papel es un trato absolutamente arbitrario cuya justificación es ilegítima, ¿sí? Y es irrazonable. Es como las personas tienen que estar encerradas. ¿Por qué? Si son personas, digamos. O sea, es como la definición, la línea base de la igualdad y no discriminación, ¿sí? Es como usted las está tratando como si no fueran personas, y la razón de la distinción en el reglamento es que no viven ahí. Entonces, lo que estás haciendo es una distinción de clase, que es profundamente violenta también, ¿cierto? Pero estás ubicando justamente a las personas como fuera de la categoría persona, ¿sí? Ahora, claro, ¿qué es lo que es importante, digamos, precisar ahí también? Que en contextos como el mexicano, dada la historia de las relaciones raciales, la coincidencia entre clase social, color de piel y fenotipo es muy alta, ¿sí? Entonces es muy probable efectivamente que eso es lo que esté pasando, pero yo creo que ni siquiera había que llegar allá, ¿sí? O sea, era como, es más ramplón, es más burdo, es más grosero y es más violento, y es claramente inconstitucional, ¿sí? Y es como tú estás básicamente tratando a las personas como si no lo fueran. Ahora, dentro de esas formas en que las estás tratando como si no lo fueran, se cruzan varias cosas, que es donde los adjetivos comienzan a jugar, ¿no? Y entonces eso, pues yo creo que es importante justamente porque tenemos que hablar más de racismo, sin duda, tenemos que hablar más de discriminación racial y tenemos que hablar más de perfilamiento racial, pero no podemos usar la categoría para todo porque entonces pierde efectividad social, política y jurídica, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese caso, pues es importante como ver en dónde está la intersección, y que no necesitamos a ella luego más abogadil en términos de prueba, no como el de Sonora Grill, que es pruébame el patrón, no, está escrito. Es grosero, o sea, es grosero, ¿no? Ahora, eso pasa, y por eso la importancia del adjetivo, no solamente en Cumbres, sino en todas partes. Yo no sé si cuando ustedes buscan casa, o yo que busco casa, qué sé yo, dice en un montón de espacios, los avisos dicen no se aceptan animales y bebés. Y es como, o sea, bebés, ¿en serio? O sea, como, pero además en la misma categoría animal y bebé. Es como, pues, yo genuinamente, digamos, en términos psicológicos hay muchas cosas que preguntarse. Ahora, en términos sociológicos, es justamente estás clasificando, digamos, a una gente que consideras indeseable para un espacio, ¿sí? O porque tú estás privilegiando una forma de vivir, de estar, etc. Ese tipo de distinciones no necesitas llegar al perfilamiento ni al adjetivo de nada. Es discriminación 101 que dicen los gringos, ¿sí? Es como la distinción es absolutamente irrazonable y ilegal, tal. Entonces yo creo que ahí, digamos, un poco se puede jalar. Ahora, claro, en ese caso, de nuevo, la coincidencia entre clase y fenotipo en la sociedad mexicana es muy alto, ¿sí? Y eso es un poco lo que a lo donde uno tendría que llegar, y un poco también identificar cómo el estereotipo interseccional afecta diferenciadamente a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras domésticas y a los visitantes, porque eso es muy interesante de lo que tú decías, Alfonso, y la opinión lo dice. Voy a hablar solamente de las trabajadoras, porque claro, los visitantes está más difícil, ¿no? Claro, y creo que es una estrategia jurídica muy hábil. Ahora, pero claramente el estereotipo funciona distinto y el perfilamiento distinto, porque los amigos, las amigas de los que viven ahí probablemente no lucen como yo. ¿Ah? Por eso, claro. Los invitados, exacto. Entonces es como, pero justamente por eso, digamos, yo creo que era hábil de decir no voy a hablar de estos, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque es que esa distinción es la que te está mostrando la distinción de clase y el proxy con el fenotipo. Es como mis amigos sí pueden
porque son personas y las otras no, o sea, ¿sí me van a entender? Entonces, bueno, yo creo que ahí, digamos, vale la pena, pues sí, para futuros casos, porque además eso pasa en la Ciudad de México todo el día, nadie dice nada, nadie se queja, etcétera, etcétera. Mientras que, digamos, en el caso de Sonora Grill, yo creo que ahí hay, que de nuevo creo que es un gran acierto que se hable de racismo y se haga el vínculo con la belleza y cómo, digamos, el sistema un poco de opresión te va construyendo estereotipos e imágenes de quienes merecen estar en un espacio, ¿sí? Y quienes deberían estar y tal. Creo que ahí, digamos, el tema de la prueba, y sí más abogadil, es más complicado porque no necesitas ver la práctica y la sistematicidad. Y probar la sistematicidad en racismo y en cualquier otra forma de discriminación es difícil, ¿no? Pero creo que justamente la opinión sí sienta una buena base para comenzar a trabajar en eso. Yo creo que lo conversamos en algún momento, es como vamos a tomar fotos, ¿sí? O sea, como si yo me paro ahí diario a la hora pico de comer, lo voy a ver, digamos, ¿no? Y necesito comenzar a verlo un poco, que es un poco lo que se ha hecho en el contexto internacional para tratar de entender prácticas de perfilamiento. Y creo también que las opiniones hacen una cosa que, pues en cierta imaginación jurídica es muy obvio, pero es muy poco común en el contexto mexicano, y es pues hablarle a los privados, porque como los privados por alguna razón creen que están fuera de la Constitución, ¿sí? Pero eso es muy, digamos, nacional, otros contextos, no sé, Colombia, yo les decía, los casos que litigamos de Colombia de discriminación racial hace 15 años, van a la Corte, terminan en la Corte Constitucional, porque sí, como así que el de la discoteca no me va a dejar entrar, ¿sí? Entonces, pero acá no. Y entonces yo creo que es un paso muy importante, no solamente por la eficacia horizontal que dice la Corte, etcétera, sino porque básicamente reitera la idea de que pues, la igualdad es una cosa bajo la que todo el mundo está, a la que está sujeto, ¿cierto? Que aplica a los particulares y nos permite ampliar el campo de acción, que es básicamente lo que se ha estado haciendo en el sistema universal, pensando el perfilamiento algorítmico, ¿sí? Que no directo o indirecto, no, es como a través de qué mecanismo, porque la definición internacional del perfilamiento racial, según el Comité para Eliminar la Discriminación Racial de la Convención, está definido solamente para actos de autoridades, ¿no? Y entonces es muy interesante porque justamente esa definición nos restringe toda la naturalización de la norma social, que yo no cuestione que a la persona de al lado la traten como no persona, ¿sí? Entonces yo creo que justamente por eso las opiniones, siendo una herramienta administrativa, tienen muchos más dientes, porque cuando uno se pregunta si es más útil o menos usar el término racismo, perfilamiento racial, eso siempre tiene que ver con una estrategia política y tal, pero en el uso del derecho yo creo que las opiniones hacen una cosa que es muy interesante y es importante mostrarlo, y es que dentro de la función simbólica del derecho, cuando las opiniones están usando esos términos y están diciéndole a los particulares hay que hacer esto, logran generar una idea de que se debe resignificar el espacio, ¿no? Y eso en una ciudad como la Ciudad de México, en un país como México, que además ve las olas migratorias que vemos cada vez con más frecuencia, con más casos y más violencias de ese tipo, es muy importante, ¿sí? Y no es, ay, tipifiquemos para ver si no, bueno, ¿qué tipificamos? Ya está prohibido. O sea, ¿entiendes? Como no necesitamos tipificar, ya está prohibido, ¿sí? No te tengo que decir que la Constitución te lo prohíbe, pero si te lo tengo que decir, bueno, te lo digo así, pero sí puedo generar otro tipo de conversación para resignificar espacios, que yo creo que es fundamentalmente lo que en un lugar como Cumbres, si uno pudiera hacerle un seguimiento, tendría que hacer. En Sonora Grill también, es como así que yo no merezco estar en el mismo lugar que otra persona, como así que yo no soy vista como persona, etcétera, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Guadalupe, ¿quisieras agregar algo? Pues sí, o sea, hablando de todo esto de racismo, pues creo que las trabajadoras del hogar, es cierto, lo vivimos mucho, o sea, en todos los espacios, creo. Igual, por ejemplo, cuando nosotras acompañamos a las empleadoras cuidando a los niños, siempre pues nos apartan de ellos a la hora de la comida, siempre nos mandan a comer fuera, o sea, cuando salimos que a un restaurante acompañándolo con los niños, cuidando a los niños, pero a la hora de comer siempre somos apartadas. Igual, cuando llegan la familia a la casa o alguna visita que llega, igual, o sea, somos
como o llega a la visita y ni nos ve, nos ignora, ni nos saluda, ni nada. O luego nosotras llegamos, pasamos a la mesa a pasar algo, nosotras siempre saludamos, buenas tardes, o así, ¿no? Y ellos simplemente no nos contestan, o sea, nos ignoran total. Y creo que esos son los tipos de, para nosotras es discriminatorio y es también racismo, también la forma de cómo nos ven vestidas y también por ser indígenas, porque creen que nosotras pues no merecemos nada. Entonces, creo que son los tipos de violencia que nosotros lo vivimos y lo sentimos, porque aunque ellos creen que no nos ven, pero pues somos humanos y siempre sentimos todos esos rechazos que ellos nos hacen. Igual cuando salimos a los espacios, siempre también, por ejemplo, el policía a la hora de salir siempre nos revisa la bolsa, o sea, de a ver qué traes, ¿no? Y te dicen, o cuando uno dice, bueno, yo en lo personal cuando me han revisado la bolsa les digo, pero ¿tú qué sabes que llevo? No, déjame ver, es que eso es lo que es el reglamento que tenemos aquí, revisar las bolsas, pero pues bueno, pero ¿por qué la señora no me revisó cuando salí? Porque la señora me despidió de la puerta y no me revisó nada. Y no, bueno, pues me vas a revisar mi bolsa, pero que venga la señora y que vea para que sepa qué llevo de ella, ¿no? Y cosas así que nosotras dejamos pasar por desconocimiento, la verdad que no sabemos y no sabemos defendernos, pero creo que estos espacios son tan importantes para nosotras porque así nosotras vamos identificando los tipos de discriminación, racismo, todo lo que vivimos las trabajadoras del hogar. Entonces, para nosotras es muy importante estos espacios, la verdad, porque nos hace abrir los ojos y cuando estamos en una casa, por ejemplo, yo que trabajé 18 años en un hogar en donde viví todo tipo de racismo, en donde yo vine, ahora que conocí CASE, hace 8 años que conocí CASE, fui aprendiendo de mis derechos y fui aprendiendo que lo que yo vivía era violencia, era discriminación, era racismo, porque los empleadores, a como me veían, me trataban. Entonces, yo desconocía todo eso, yo no decía nada, callaba todo. Y ahora me he ido capacitando, he ido aprendiendo cosas y he ido también identificando todos los tipos de violencia que vivimos. Entonces, pues todo eso para nosotras es violencia. Y muy importante lo que hace CASE, que nos capacita sobre los derechos laborales, en donde vamos nosotras aprendiendo cuáles son esos derechos que tenemos y también nos capacita sobre la violencia, que ahorita está el convenio 190, también estamos identificando varios tipos de violencia y cómo ya no callar, tenemos que denunciar todo eso y creo que también por eso está COPRED, para poder denunciar todo ese tipo de violencia, pero también hacemos un llamado a todas las compañeras a que conozcan y que sepan que a veces es difícil traerlas porque pues los empleadores no las dejan salir, también ese es otro punto muy importante que pues porque están al servicio de ellos y pues si les pagan, nos pagan, entonces cuando nosotros pedimos un día de capacitarnos, siempre nos dicen, oye, pero ¿por qué? Es que pues yo te necesito aquí y pues quiero que estés aquí. Y entonces no tenemos esa oportunidad. Entonces creo que también son tipos de violencia, de racismo, de discriminación que nos hacen los empleadores, porque pues creen que nosotros no tenemos derecho a, ¿cómo se dice? A superarnos, más que otra cosa, o sea, superarnos. Entonces creo que yo agradezco este espacio porque pues estoy aprendiendo muchas cosas al estar escuchando todos los tipos de racismo, de discriminación que hay, muchas cosas me identifican. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Alfonso. No, pues nada, o sea, agradecerles de verdad y también, o sea, creo que es este panel, respecto del anterior, o sea, nos pone, o sea, el anterior nos planteó la problemática, pues cómo está, ¿no? O sea, la realidad es durísima, ¿no? Y se fijan, o sea, los instrumentos, pues bueno, tratan de hacer, pero, o sea, de hacer cosas, pero es una parte nada más, o sea, creemos nosotros que todo tiene que ir acompañado de una estrategia mucho más amplia, porque, o sea, se fijan, incluso de los comentarios, o sea, y sí, por supuesto, que Tatiana tiene razón, por ejemplo, en esta primera,
pues sí no se abordó la parte desde los amigos de los hijos, ¿no? Que hubiera el estudio que hubiéramos tenido que hacer para probar que no era precisamente a ellos quienes iba dirigida la medida, ¿no? O sea, pero pues eso nos aventamos a decirlo, sin, digamos, un estudio fuertísimo, o sea, dijimos, a ver, vamos a hablar a partir de aquí, ¿no? Pero sí, o sea, justo tiene todas sus complicaciones, esto que les comentaba, o sea, a veces podemos estar seguros que está el racismo y que hay atrás una motivación discriminatoria, y de ahí a poder aventarnos y señalar a tal persona o a tal institución como racista, pues necesitamos también muchos elementos, ¿no? Pero justo pues a partir de estos esfuerzos sumados con otros, o sea, creo que también, o sea, el impacto que puede tener un instrumento de este tipo no hubiera sido el mismo si no hubiera sido, pues, o sea, público, ¿no? Todo esto, y que la gente lo recuperara y que supiera y todo eso. Entonces, creo que o sea, son partes tiene que ir de la mano con estrategias más amplias. Gracias. Ya tengo. Claro, adelante. Para llevarte la contraria un poquito. No, es que yo creo que lo de la motivación hay que sacarlo cada vez más. O sea, porque es como, no importa si tú me quieres o no me quieres discriminar, si el efecto tiene un impacto sobre los derechos. Es como, ese es el tipo de práctica que tenemos que atacar, que es digamos, lo de Sonora Grill. O sea, que te dan una orden, te dicen que no sé qué, puedes creerlo o no creerlo, ser más consciente o ser menos consciente, ¿sí? Entonces, no importa si la persona lo quiere hacer o si el dueño se le ocurrió, o sea, es consciente, no importa, está mal, digamos, ¿sí me va a entender? Como que la sistematicidad es lo que mejor dicho, cuando arrancas del racismo y el estereotipo y cómo se reproduce, creo que eso es lo que nos permite jugar jurídicamente y en política pública también, y en educación, sí, todo lo que la ONU dice, que son como 6, ¿no? Política pública, un sistema, no sé cómo, educación, como más sistemático. Sí, justo un poco quería yo retomar de algunos de tus comentarios con respecto del tema de probar la sistematicidad en el tema del Sonora Grill, ¿no? Que fue ahí justo donde encontramos, digamos, el problema, pues se me fue la palabra, el reto, ¿no? ¿Cómo probábamos la sistematicidad con una institución que no teníamos la capacidad de ir a todos los restaurantes a hacer visitas? Sí hicimos visita y además tuvimos la suerte de que en la visita pues se confirmó este tipo de prácticas, ¿no? Pero precisamente esto apela a la necesidad de tener más información, ¿no? De poder realizar como estos informes que se presentaron en la primera mesa sobre el tema de perfilamiento racial, poder avanzar hacia tener este tipo de informes, diagnósticos sobre prácticas en otros espacios, ¿no? Y otro de los temas que también quería yo retomar un poco de lo que dijiste es el hablar con privados, ¿no? Parte de las estrategias que hemos tenido en estos últimos años ha sido precisamente redoblar el esfuerzo para hablar con las personas en el ámbito privado, porque precisamente nos encontramos con eso de, bueno, pues es que aquí es mi condominio y así lo decidió la asamblea de colonos o de vecinos o de como sea que se llamen, y pues nosotros determinamos quién implica un peligro y quién no, o quién es humano o humana suficiente como para poder acceder a determinados espacios. Y precisamente el tema aquí es decirles, pues no, o sea, también el principio de igualdad, no discriminación, y el principio de dignidad de las personas te aplica a ti, condominio, o a ti, dueño de una cadena de restaurantes, aunque emplees a muchas personas. O sea, el tema aquí es decir que hay ciertos principios, ciertos derechos que son vigentes en todos los espacios, y no son solamente en las relaciones entre las personas y las autoridades, sino también entre particulares. Entonces, en ese sentido, justo de pronto pensar en de qué manera podemos imaginar otras vías para eliminar estas prácticas desde esta mirada de lo estructural, ¿no? Como decías también, ¿no? O sea, no es un empleador, no es un restaurante, ya se me cayó un arete, creo, sí. No es un restaurante, no es un empleador, no es un condominio en lo particular, es algo que se encuentra arraigado, y cómo lo vamos a eliminar.
y precisamente pues el Código Penal pues no es la vía, ¿no? Y sabemos que pues es la vía más fácil, ¿no? Pues creemos un tipo penal nuevo y entonces le aventamos la pelota a la Fiscalía y pues allá que se hagan bolas y a ver qué pasa. Entonces, aquí también la apuesta fue a generar estos impactos legislativos que mencionábamos, con además generar este trabajo interinstitucional con otras entes del gobierno de la Ciudad de México. Entonces aquí el juego es, tenemos a la Procuraduría Social, que es la que se encarga de vigilar los reglamentos, entonces en los reglamentos ya tiene que venir la cláusula de no discriminación, si se discrimina dentro de los reglamentos o dentro de las prácticas de los condominios, entonces se puede denunciar ante la PROSOC, ¿no? O sea, generar este trabajo de manera, digamos, encadenada para poder tener impactos reales en la prevención y en la eliminación y en su caso sanción de este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que nos parece muy importante también, pues la crítica a este tipo de instrumentos, no, porque justamente creo que son perfectibles, evidentemente, pretendimos poner los puntos sobre la mesa primero, hablar sobre racismo, insisto que casi no nos llegan las denuncias, aunque sabemos que inclusive los datos de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México nos muestran que en la percepción es lo que más percibe la gente que sucede es el racismo. Y el hecho de que no se denuncie acá, pues nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, ver de qué manera podemos a través de estas acciones que nos permiten no ir recibiendo una por una como un goteo, sino a través de una opinión jurídica o una opinión consultiva poder incidir, insisto, en estas maneras un poco más creativas para eliminar y prevenir la discriminación, que es a través de legislación, políticas públicas, acciones desde el gobierno, pero pues también de la mano con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil, que justo es el objetivo de este espacio del día de hoy. Y ya me voy a callar, no sé si ustedes quieran concluir con algo, Guadalupe o Tatiana. Pues sí, o sea, todo lo que es discriminación, pues le digo, o sea, se dan en todos lugares. Como trabajadoras del hogar lo vivimos mucho, en todos los espacios. Igual cuando vamos nosotras a las tiendas, a veces, o vamos a nosotras que también vamos a veces a algún restaurante y queremos comprar algo, queremos comer, o sea, luego nos ven o nos atienden, no nos atienden luego, sino que nos ven y creen que, pues a como nos ven, creen que no traemos dinero y que no podemos pagar lo que cuesta, pues, comer en un restaurante, ¿verdad? Entonces creo que eso lo hemos vivido y una vez tuvimos que salirnos porque simplemente los meseros nos ignoraron y no nos atendieron. Entonces creo que eso también ha hecho a que tal vez en su momento nos sentimos mal, o sea, porque, ay, híjoles, pero hemos ido aprendiendo y entonces a veces ya no lo tomamos como tan personal y decimos, bueno, pues es cosa de ellos, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a la igualdad, creo que todos tenemos derechos de entrar en todos los lugares, en todos los espacios públicos, no nada más la gente con dinero, sino todo mundo tiene derecho al respeto. Gracias. Tatiana. Gracias. No sé, no, pero es como una lista de regalos. No, yo simplemente cerraría diciendo que yo creo que hay que generar más datos, fundamentalmente, digamos, ¿no? Es como que todas estas experiencias que antes se relataron que tenemos todos, todas, porque digamos, los estereotipos, por supuesto que hay unos genéricos, pero varían muchísimo en función del contexto y ahí uno necesita comenzar a saber si no es lo mismo el señor de Amazon que me ve y me escucha colombiana y se le activa, ¿no? Y que yo creo que para poder hacer digamos, para impulsar el diálogo y la política es importante comenzar a sistematizar un poquito como más, con más neurosis, digamos, ¿no? Como en el sentido de, bueno, vamos a ver que sí, que se manifiesta, etcétera, pero pues mientras tanto, digamos, creo que justamente estas actividades son parte de eso, ¿no? Como de impulsarlo ahí, convocar y hacerlo, y ya, gracias por la conversación. Gracias.
¿Ya nada? Bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias. Con esto terminamos con esta mesa. No sé ahorita si sigue receso o seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente mesa, entonces te paso el mic. Gracias.